Vamos a calcular o determinar la presión que se ejerce en el fondo de un recipiente que contiene dos líquidos. Vamos a hallar la presión de un líquido. La presión de un líquido se define por fórmula. Presión del líquido es igual a densidad del líquido multiplicada por la gravedad por la profundidad. Esta H es profundidad que debe estar en metros. En gravedad vamos a usar 10 metros por segundo al cuadrado y la densidad del líquido va a depender del líquido que tengamos. En este caso, mira, tenemos un líquido es aceite cuya densidad es 0,75 gramos por centímetros cúbicos. Pasamos a kilogramos metros cúbicos y para ello simplemente multiplicas por 1000. 0,75 por 1000 nos daría 750 kilogramos por metros cúbicos. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, multiplicamos por 1000, entonces la densidad del agua será 1000 kilogramos por metros cúbicos. Debemos determinar la presión total en el fondo del recipiente, en este punto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos aire, entonces ese aire ejerce, o la atmósfera ejerce la llamada presión atmosférica. Entonces, este punto está sometido a la presión atmosférica más la presión del líquido aceite más la presión del líquido agua. Entonces, ahí hay una presión total. Y se conoce que la presión atmosférica es 100 kilopascal, es decir, 100.000, porque esta acá vale 1000, 100.000 pascal. Entonces, la presión en el fondo sería presión total. Esta sería entonces una presión total. Esta es igual a la presión que ejerce la atmósfera más la presión que ejerce el aceite más la presión que ejerce el líquido agua. ¿Ok? Entonces, esta presión total, que simplemente ahora vamos a ponerla así, presión T, presión atmosférica, ya sabemos que es 100 kilopascal, 100.000 pascal, más la presión de este aceite. Sería en este caso entonces la densidad del aceite multiplicada por la gravedad y multiplicada por la altura pero del aceite. ¿Ok? Más la presión del agua, que sería la densidad pero del agua, por la gravedad por la profundidad pero de agua. Reemplacemos aquellos datos, entonces tendríamos que esta presión total será igual, aquí sigue siendo 100 kilopascal más densidad del aceite, 750 multiplicado por 10 por la altura de aceite, profundidad de aceite, y este es 0,8 en metros, más densidad del agua es 1000 multiplicada por la gravedad 10 por la altura de agua, y esta altura de agua o profundidad de agua es 1,2. Realizando los cálculos nos va a quedar que esta presión total será igual, este es 100.000 y todo esto nos va a dar 18.000. Entonces esto nos daría 118.000 pascal. Y decíamos que estos tres ceros que están por acá, estos tres ceros en el sistema internacional, de los prefijos, se reemplaza por K, que significa kilo. Entonces esto daría 118 kilopascal. Aquí estaremos determinando entonces la presión total en el fondo del recipiente, que sería la presión de los líquidos más la presión atmosférica. En este otro ejemplo tenemos un tubo en U, que sirve para determinar la densidad de líquidos desconocidos. Estos tubos en U, donde las ramas son iguales, están abiertas estas ramas. Entonces por aquí hay presión atmosférica en esta rama, y en esta otra rama también tendríamos presión atmosférica, de manera entonces que cuando hagamos las ecuaciones esas presiones se van a simplificar. Tienes alcohol, la densidad del alcohol 0,68 gramos por centímetro cúbico o 680 kilogramos por metro cúbico, y tienes por acá mercurio, donde la densidad del mercurio es 13,6 gramos centímetros cúbicos o 13.600 kilogramos metros cúbicos. Bien, se debe determinar la diferencia de alturas o una altura que hay por acá. Tienes aquí mercurio, se encuentra en la posición inferior porque tiene mayor densidad. El alcohol tiene menor densidad, entonces flotan. Los cuerpos menos densos flotan en los más densos. Mira, aquí en la interfase alcohol-mercurio, ¿no? Esta línea es la interfase. Entonces, la fase alcohol, la fase mercurio, trazamos una línea recta. Y a esta línea recta se le llama isóbara. Esta es una isóbara. Iso igual bar presión, entonces tienes una línea a igual presión. Entonces, este punto, que lo vamos a llamar A, y este punto, que lo vas a llamar B, se encuentran en la misma línea. Y sucede que esos puntos deben estar a igual presión. Al trazar esa línea llamada isóbara, los puntos en esa línea tienen igual presión. Entonces, sucede que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B.
Y en el punto A, sobre ese punto A tienes alcohol. Entonces aquí sería la presión que ejerce el alcohol. Igual, en el punto B lo que tienes es mercurio. Entonces aquí sería la presión que ejerce el mercurio. Líquido alcohol sería densidad del alcohol multiplicada por la gravedad de multiplicada por la gravedad, perdón, y multiplicada por la altura del alcohol. Igual, en el otro lado, la presión que ejerce el mercurio sería la densidad del mercurio multiplicada por la gravedad por la altura de mercurio. Entonces, en este punto tendríamos que con esta gravedad se va a cancelar. Densidad del alcohol 0,68, eso sería 68 dividido entre 100, multiplicada por la altura del alcohol, que es 80 centímetros, cuando colocamos 80 simplemente. Densidad del mercurio 13,6, entonces colocamos 136 dividido entre 10, multiplicada por esta altura que debemos calcular, y esta altura es X. Entonces eso multiplicado por X. A ver, podemos cancelar un 0 aquí, con un 0 acá, 10, con este 10 que está quedando, 68 y 136, aquí nos quedaría entonces 68 por acá nos quedaría 2, este 2 pasa a dividir, por lo tanto X sería 4. Entonces tendríamos de que X, vamos a ponerlo por acá mejor, X tiene que ser igual a 4 en centímetros. Y aquí tenemos determinada la altura de mercurio, en el otro lado de la rama. La presión atmosférica no se considera porque se va a cancelar. Presión atmosférica se cancelaría. Listo.